la genealogía de la moral podría tomarse como un ejemplo de una explicación mano invisible, y entonces incluso se formaliza cuál es la estructura de ese tipo de formaciones, etcétera. Entonces ahí tienen eso. Y lo segundo que les quiero decir es, siempre que quieran leerla, les interese acercarse, trabajar con precisión el tema de la genealogía de la moral, siempre les recomiendo leerlo acompañado de la segunda consideración intempestiva de Nietzsche, que es este que se llama Sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida. Incluso les señalo en estos textos que están sacando en los puestos de periódicos, en el tomo tercero viene la genealogía de la moral, y en el último que dice primeros opúsculos, ahí está la segunda intempestiva, o sea, lo tienen en el mismo texto, ¿no? Bueno, vamos a empezar con ello. Digo que la genealogía de la moral de Nietzsche, si bien se trata de un libro original y muy polémico, al mismo tiempo se trata de un texto que se inscribe en una amplia tradición en la cual se encuentra la base del desarrollo de las ciencias sociales. Me refiero a lo que en su momento se llamó historias naturales y que yo prefiero denominar, siguiendo a un alumno de Adam Smith, Douglas Stewart, historias conjeturales. El término que se utilizó en el siglo XVII es, que el éxito fue llamar historias naturales. A mí el término historias naturales me parece muy confuso. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Hume? Historia natural de la religión. O en Rousseau, los discursos, todos esos son ejemplos de historias naturales, pero yo prefiero llamarlo historias conjeturales. Ya me voy a explicar por qué prefiero esa terminología. Considero que la adecuada comprensión del texto de Nietzsche requiere conocer con precisión cómo funciona ese método, así como sus alcances y utilidad. En tiempos recientes se ha hablado mucho del método genealógico, hasta el punto de haberse convertido en una especie de moda intelectual, pero sin entender a fondo el significado de dicha estrategia metodológica. Doy dos ejemplos. Michel Foucault afirma: la genealogía es un nuevo método que contiene innovaciones conceptuales que abren nuevas perspectivas, y agrega: la genealogía es gris, meticulosa y pacientemente documental. Bueno, ojo, la genealogía no tiene nada de nuevo, es viejísimo, parte desde el siglo XVII. Segundo, aquel que se haya acercado alguna vez a la genealogía de la moral se dará cuenta que no tiene nada ni de gris, ni de meticuloso, ni de pacientemente documental. O sea que eso no corresponde. El segundo ejemplo sería el de Diego Sánchez Meca, que es el editor de la edición de Tecnos. Por lo menos este autor señala que se trata de una historia natural. Sin embargo, dice: si tuviéramos que definir en pocas palabras lo que es la genealogía nietzscheana, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que significa tomar el cuerpo humano, como hilo conductor de toda interpretación. Bueno, si bien es cierto que tomar el cuerpo como punto de partida es una clave en esta interpretación que ofrece Nietzsche, ya que se opone al dualismo cartesiano y al todo el dualismo tradicional, con ello no se dice nada sobre el carácter de su metodología. Además añade: la mayor parte de la genealogía de la moral está dedicada a describir prolíficamente los rasgos de la decadencia en tres ámbitos: el ámbito de la filosofía, el ámbito de la religión y el ámbito de la moral. Me parece que esto es totalmente falso. Sí es cierto que podríamos decir que hay una especie de descripción de una decadencia, pero al mismo tiempo esa decadencia es lo que abre paso a un proceso de desarrollo. O sea, el proceso que describe Nietzsche en la genealogía de la moral es mucho más complejo que la descripción de una decadencia. Lo que pretendo ahora es describir los rasgos de la metodología que utiliza Nietzsche para ofrecer las bases de la comprensión del texto que nos ocupa. Yo siempre le digo a los alumnos: yo no pretendo ahorrarles la lectura de Nietzsche, lo que me interesa es que lean ustedes directamente a Nietzsche. Yo lo que pretendo es darles a ustedes, ofrecerles los elementos para que puedan tener una lectura mucho más amplia. Por eso voy a hacer un amplio rodeo, no tanto describiendo la manera en que argumenta Nietzsche,
sino los presupuestos que nos permitirán disfrutar su propia lectura. Comienzo llamando la atención de que el propio Nietzsche destaca que el primer impulso para desarrollar su trabajo lo encontró en un libro del doctor Paul Rée titulado El origen de las sensaciones morales, de 1877, en el cual se habla de lo que Nietzsche califica de los psicólogos ingleses. Él dice, empezando en el capítulo 1, estos psicólogos ingleses, a los que entre otras cosas hay que agradecer los únicos intentos empleados hasta ahora de conseguir una historia del surgimiento de la moral, nos proponen con su propia existencia un enigma nada despreciable. Él, por una parte, los empieza a elogiar, aunque al final dice, sí, pero sin embargo no son históricos. Ya veremos por qué dice eso. Lo que me importa destacar es la idea de que es elogio. Estos psicólogos ingleses son los representantes del moralismo inglés que forman parte tanto de la tradición empirista como de la ilustración. Estoy pensando en Hume, estoy pensando en Adam Smith, en Salisbury, en Mandeville, etcétera, etcétera. Toda esta amplísima tradición que se da en Inglaterra. Incluso habría que señalar que la tradición de las historias naturales también se desarrolla con amplitud tanto en Francia como en Alemania. Para entender la aportación de estos autores, debemos recordar que en la aurora de la modernidad, las incipientes ciencias sociales buscaban sustentarse en un principio que trascendiera el devenir histórico, a saber, la noción de naturaleza humana. O sea, el concepto de naturaleza humana es buscar aquellos rasgos universales y necesarios que tienen en común todos los seres humanos, con independencia del devenir histórico. Esa era la pretensión del concepto de naturaleza humana. Lo que se plantea es que el conocimiento científico exige universalidad y necesidad, mientras que los acontecimientos históricos son particulares y contingentes. Dicho de otra manera, la historia sería como la irracionalidad, ¿no? Sin dicho elemento universal, la historia parece reducirse al escenario de la locura humana, una obra que contradice de manera contundente su definición de animal racional. Dos ejemplos. Si bien Maquiavelo dice que la historia debe ser la maestra de los seres humanos, no debemos olvidar que su visión histórica proviene de Polibio, para el cual la historia está constituida por ciclos que se repiten constantemente. Podemos decir que es el eterno retorno de lo mismo. De hecho, el propio Maquiavelo dice, repitiendo un viejo adagio, no hay nada nuevo bajo el sol. Estudiar la historia del Imperio Romano nos sirve para enfrentar los problemas políticos que vivimos ahora en la Italia actual. ¿Por qué? Porque hay esta repetición de la historia. Para Maquiavelo, la explicación de estos ciclos se encuentra precisamente en el concepto de naturaleza humana. Y aquí llamo la atención porque Maquiavelo nos ofrece una descripción de la naturaleza humana muy escueta y que parece muy sugerente. Lo que nos dice Maquiavelo es que el ser humano, siempre en el ser humano, el deseo es mucho mayor que el poder. Y eso hace que los seres humanos sean seres insatisfechos. Insatisfacción que nos lleva por una parte a convertirnos en seres angelicales, capaces de crear las mayores obras culturales, pero también en seres demoníacos que nos abocamos a luchar permanente unos contra otros en pos del poder. Entonces, para él, digamos, detrás del ciclo, de lo que él llama la fortuna, siempre hay una constante que es la naturaleza humana. Sus argumentos no son propiamente históricos como nosotros lo entendemos. El segundo ejemplo, en el caso de Hobbes, su método es, como él mismo dice, resolutivo compositivo. Es decir, se trata de un proceso de análisis y síntesis que nada tiene que ver con la historia. Yo creo que muchos lectores de Hobbes cometen el error de pensar lo que los está escribiendo Hobbes como una historia, y esto conduce a errores inaceptables. El estado de naturaleza no es un estado primigenio, sino un riesgo eternamente presente en toda sociedad. El estado de naturaleza no es algo que haya quedado atrás, sino es algo que constantemente nos está amenazando.
Por su parte, por ejemplo, el contrato social no es un momento del pasado, sino un proyecto político. Lo que le interesa a Hobbes es construir una sociedad en la que todos los ciudadanos puedan considerarla legítima, ya que en ella pueden vivir como si ellos mismos la hubieran generado. Se trata de poner de manera gráfica el principio universal de justicia, volenti non fit injura, es decir, donde hay aceptación voluntaria, no hay injusticia. La idea del contrato social, justamente, ¿no? Se trata de hacer como base, como dar sustento empírico a la idea de una sociedad justa, pero no tiene nada que ver con la historia. El contrato social no es el punto cero que marca el paso de la naturaleza a la sociedad. No, el contrato social implica una aspiración en la cual debemos alcanzar, ¿no? Toda su argumentación también se basa en la noción de naturaleza humana que se describe en el primer libro. De hecho, justamente los psicólogos ingleses, lo que Nietzsche llama los psicólogos ingleses, se oponen a la estrategia contractualista. ¿Por qué? Porque la estrategia contractualista es histórica. En torno al concepto de naturaleza humana se dio, como ustedes saben, una amplísima polémica, pero nunca se llegó a una conclusión satisfactoria. El primer problema es que ningún modelo de naturaleza humana pudo abarcar la amplitud del pluriverso humano. La conclusión de esto lo extrae con toda claridad Hume, quien dice, la naturaleza humana es su carácter flexible, es su ser inconcluso, adaptable a los diversos contextos. Es decir, lo que va a decir Hume, la naturaleza humana es histórica. Y ahí está justamente dándose la transición entre el antiguo concepto de naturaleza humana y lo que va a ser la estrategia de las historias naturales. El segundo problema es que reducir el devenir histórico a un fenómeno irracional, es decir, que solamente se trata de hechos particulares y contingentes, es contradecir el principio de razón suficiente que subyace al trabajo científico. La historia debe ser accesible también a la explicación de la historia. Decir que la historia es irracional, que es la narración de un loco, lo que hace es contradecir la razón, porque lo que me exige la razón es nihil sin razón, todo tiene su razón. El esfuerzo de la razón es tratar de explicar racionalmente la historia. La solución que encontraron estos psicólogos ingleses fue la de resucitar la noción aristotélica de causa final. O sea, acuérdense ustedes, la ciencia moderna se queda únicamente con la noción de causa eficiente y lo que van a hacer ahora es recuperar esa noción de causa final. Pero, a diferencia de Aristóteles, dicha causa final ya no tiene un carácter ontológico, es decir, ya no refleja las cosas como son en sí mismas. En Aristóteles, cuando habla de causa final, está presuponiendo que hay un orden teleológico, las cosas caen porque van a ocupar su lugar natural. Ellos van a decir, no, no, la causa final es un principio heurístico que introduce el sujeto para poder interpretar un proceso determinado. Es pensar como si. Es una conjetura, por eso llamamos historias conjeturales. No están afirmando su realidad, no están diciendo que en la naturaleza o en la historia hay causas finales. Para la ilustración, la causa final solo tiene un carácter heurístico, es decir, se trata de construir modelos dinámicos que abran paso a la explicación, pero no pretendan ser verdaderos en el sentido de agotar la complejidad de la historia. Su objetivo es reducir complejidad para aproximarnos al nivel empírico y así guiar la explicación. Déjenme darles un ejemplo muy simplón que utilizo términos pedagógicos. Imagínense ustedes que los llevo al archivo de la Nación, al Lecumberri, nuestro antiguo Lecumberri, y les doy acceso, además en la computadora, a todos los datos que podemos encontrar y les pido que escriban una historia de México. ¿Cuál es el problema que van a tener? Pues que tienen un océano de información. ¿Qué hago con ella?
Lo que tengo que hacer para poder empezar a trabajar, tengo que encontrar ciertos criterios a partir de mis propios valores que me permitan seleccionar y clasificar los datos que tengo. Los grandes historiadores siempre, cuando se meten en la historia, están haciendo una selección de datos. ¿Sí? Ese es el elemento. O pongo el énfasis en el Estado, o pongo el énfasis en lo económico, etcétera, y eso me da lugar a distintas narraciones. Entonces, el historiador, como el literato, tiene que crear un hilo de narración para que le permita trabajar sobre esos puntos de datos. Pero no están diciendo esto. Se trata de crear un eje narrativo para seleccionar y organizar la información. Asimismo, pueden servir también las historias naturales para orientar nuestra práctica. O sea, también las historias naturales tienen un carácter pragmático. La causa final se condensa a partir de la secularización de la idea judio-cristiana de perfeccionamiento en la noción de progreso. Pero atención, estos autores no afirman que el progreso sea una realidad, pues afirmar esto racionalmente tendríamos que trascender la temporalidad y ello, como seres finitos, nos está vedado. O sea, ellos no están diciendo existe un progreso en la historia, sino lo que están diciendo es vamos a pensar como si hubiera un progreso. El progreso es una línea de interpretación. Podemos escribir una historia de la humanidad en términos de progreso y darle a esto una amplia base empírica. El desarrollo técnico, el desarrollo del conocimiento, pero también podemos escribir una historia humana en términos de decadencia. E igualmente también le podemos dar una inmensa base empírica, la capacidad que tiene el ser humano de destruir la naturaleza, el desarrollo de las armas atómicas, etcétera. Entonces, ¿qué es la historia? ¿Un progreso o una decadencia? Nosotros no estamos situados en un contexto histórico, no tenemos los elementos para llegar a una conclusión final. Lo que tenemos es que decidir cuál de las dos formas narrativas tenemos que tomar. Kant dice que hay que elegir la noción de progreso porque pragmáticamente es mejor, pero nunca dice que esa narrativa es verdadera. Él lo que dice es, si pensamos la historia de la humanidad en términos de decadencia, corremos el riesgo de llevarnos a una profecía autocumplida. Si alguien me dice el mundo se va a acabar en un año, pues la gente no se va a dedicar a destruirse el mundo antes sin que tenga que... Y entonces dice, por razones pragmáticas, no por una evidencia científica, vamos a pensar como si progresáramos. Les cuento, hay en las escritos de filosofía de la historia de Kant, cuenta una anécdota muy simpática Kant, que nos hace ver un poco cuál es su relación con el concepto de progreso, ¿no? Él dice que había un hombre muy enfermo y lo llega a visitar un amigo y el amigo le dice, ¿cómo te encuentras? Y él responde, bueno, pues el médico dice que estoy mejor en la temperatura, que estoy mejor en los humores, que mi color ha mejorado. Y así estoy, compañero, muriéndome de mejoría. Y agrega Kant, así le pasa a la humanidad. Se está muriendo de puro progreso. Incluso agrega algún texto de Hume que dice, la humanidad parece unos borrachos que están peleándose en una tienda de cristalería. O sea, si bien él utiliza el concepto de progreso, él habla del progreso, al mismo tiempo es bastante escéptico sobre si es posible afirmar que la humanidad progresa. El libro, si ustedes ven, se acercan a la paz perpetua, es un libro bastante irónico. No está diciendo que vamos hacia allá. De hecho, la paz perpetua parece también ser el cementerio. Puede ser una situación de paz y de orden social, pero también es el cementerio. ¿Cuál de las paces perpetuas nos espera? Ya no lo sabe. Dice, por razones de prudencia, simplemente vamos a tomar la idea de progreso. Se escribieron muchas historias conjeturales, pero es precisamente Kant quien explica con gran precisión el sentido metodológico de ellas en su crítica del juicio, cuyo tema es precisamente la causa final, la teleología, con el objetivo de unificar teoría y praxis. ¿Se acuerdan? La primera crítica tiene como objeto de estudio el uso teórico de la razón, la segunda crítica el uso práctico de la razón,
Y en la crítica del juicio lo que pretende Kant es unir teoría y práctica. ¿Cómo? A través de la teleología. El uso práctico de la razón pone los finos, sería en este caso sería el reino de los fines, una sociedad justa donde se reconozca la pluralidad de los seres humanos, y el uso teórico establece los medios más adecuados para acceder a ellos. Este sería, por eso es un libro bastante extraño, como verán. Trata del tema de la teleología. Él, para empezar, lo que hace es distinguir dos tipos de juicios. Como ustedes saben, en un juicio lo que hacemos siempre es unir un particular con un universal, ¿no? Y entonces, a partir de eso, distingue Kant entre lo que él llama los juicios determinantes, que son aquellos en donde lo universal está dado, y lo que hacemos es subordinar lo particular a lo universal. El paradigma, el ejemplo clásico de este tipo de juicios es la explicación científica. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de Hempel, ¿no? Tenemos dos acontecimientos y apelo a una ley científica que los unifica, ¿no? En el caso de Hempel, ¿por qué se me rompió el radiador en la noche? ¿No? Entonces voy a los antecedentes, pues la temperatura bajó por debajo de los 0 grados, no tenía anticongelante, y entonces apelo a una ley científica que me dice que los líquidos al congelarse tienden a expandir su masa. Entonces, la explicación sería, científica sería el ejemplo básico de este juicios determinantes. Ya tengo la teoría de los líquidos, y la aplico a casos particulares. En cambio, los juicios reflexionantes, son aquellos en las que solo tenemos una multiplicidad de hechos particulares y tenemos que encontrar un universal que nos permita encontrar una explicación de ellos. Recordemos lo que decía Aristóteles, no hay ciencia de lo particular. El ejemplo de ello se encuentra en la investigación científica, es decir, cuando tenemos que construir una teoría, mientras la explicación es casi mecánica, cualquier estudiante amaestrado puede dar una explicación científica, la investigación requiere el desarrollo de la reflexión y la imaginación. De hecho, me parece muy curioso que la filosofía de la ciencia siempre le ha puesto el énfasis a la ciencia ya acabada, ¿no? Al uso de teorías para explicar. Y se ha hablado muy poco, relativamente poco, de lo que es el proceso de investigación, donde realmente es el desarrollo de la razón. Los grandes científicos, ¿no? Justamente lo que hacen es construir teorías para después, en un segundo momento, poder explicar fenómenos particulares. Lo interesante es que, como destaca Kant, esto no solo sirve no se reduce solamente al tema de la actividad científica, sino que el tema de los juicios reflexionantes también están en la filosofía y en el arte. Kant distingue dos tipos de estrategia para encontrar la instancia universal. La primera estrategia es aquello que llama, con un término muy curioso, finalidad sin fin, en la cual se busca un orden con el cual se unifique y se dé sentido a esa multiplicidad de hechos particulares, ¿no? Y entonces, para él, el ejemplo de esto se encuentra en el arte. Mientras Aristóteles decía que el arte es mímesis, copia del orden, lo que va a decir Kant es que no, que el orden es creado por el sujeto que contempla. El arte no es describir algo, sino el arte tiene que crear un orden que unifique eso. Es interesante porque, a pesar de que Kant nunca tuvo gran experiencia estética, encerrado en Königsberg, yo creo que su experiencia estética era muy reducida. Sin embargo, creo que fue el que abrió el camino hacia el arte moderno. El arte moderno justamente es la idea de no representamos. Cada pintor debe nos va a proponer un orden, ¿no? Alguien que se enfrente a un Picasso y diga, ¿qué representa? Ya se equivocó, no es eso el asunto. Lo que tenemos que es buscar el orden que se ofrece ahí, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? La primera parte de la crítica del juicio tiene que ver con el elemento estético. Y la segunda estrategia es lo que él llama la teleología en sentido estricto o técnica, que consiste en considerar que la naturaleza actuara como si trabajara, es decir, que la naturaleza tuviera una teleología, un como si, como Alsbendiger, ¿no? Hay un como si, vamos a suponer, ¿para qué existe un ojo? Pues para ver. De hecho, esta idea que maneja Hegel
va a ser fundamental para el desarrollo de la biología, ¿no? El problema que tenía la biología es que las explicaciones causales que me daba la física no eran suficientes para explicar organismos. Y lo que trata de introducir Kant ahora con esto es la posibilidad de explicar la naturaleza. El ejemplo de esto está en la biología y en la historia. No, déjenme ponerles un ejemplo de esta situación, no acudiendo a un caso que me parece muy interesante, que es el de Darwin. ¿Se acuerdan cuál? Cuando Darwin va en el Beagle, el dato histórico que tiene es la multiplicidad de especies que se va encontrando. Y entonces el problema que enfrenta es cómo las unifico. ¿Qué es lo que hacía tradicionalmente la filosofía? Partía de un principio supremo, iba de lo superior hacia lo inferior, ¿no? Que es lo que Heidegger llamaría la ontoteología. Busco un ente supremo y a partir de eso deduzco el resto de los seres, ¿no? También se llamó esto la gran cadena del ser, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Darwin? Darwin, dicho de una manera, hace algo muy simple y dice, oigan, ¿por qué no pensamos al revés? ¿Por qué no partimos de lo simple y vamos hacia lo complejo? ¿Por qué se le ocurrió esto? Bueno, pues dijo, llevamos siglos pensando desde otra línea, vamos a pensar esto. Pero de hecho, cuando él escribe el origen de las especies, él no tiene una explicación adecuada de la evolución. De hecho, cuando la presenta en la Royal Society, los miembros de esa distinguida academia le dicen, oiga, Darwin, su libro es un cuento de hadas. Pues aquí no hay ninguna explicación fuerte, acuérdense. En el momento en que Darwin escribe la evolución de las especies, no se conoce todavía el tema de la herencia. Mendel está con sus chicharitos encerrado en el convento, pero eso no lo conoce Darwin. Lo que hace Darwin es apelar a un principio de las ciencias naturales que es Malthus, ¿no? La lucha por la sobrevivencia, toma de la economía y se lo lleva a la biología. Pero en realidad, si ustedes analizan el texto de Darwin, no hay una explicación sólida de eso. Entonces, por una parte tenían razón los miembros de la Academia de Ciencias. Darwin no me está presentando una teoría sólida sobre la evolución. Sin embargo, ¿en qué se equivocaron los miembros de la Academia Real? Lo que no pudieron apreciar es que lo que nos está proponiendo Darwin es una nueva perspectiva que va a dar lugar a una teoría extraordinariamente exitosa. En la actualidad, nuestra teoría de la evolución es muchísimo más sólida. Lo hemos consolidado con la teoría de la herencia, etcétera, etcétera. ¿No? Y tenemos una gran cantidad incluso hemos podido incorporar las posiciones de Lamarck, ¿no? Al paradigma darwiniano en ese sentido. ¿Sí se entiende? Entonces, a veces cuando uno lee historias naturales puede pensar, esto es una fantasía, le falta base empírica, sí, pero lo que es importante notar es cuál es la perspectiva que se está hablando con esa estructura narrativa. Bueno, los grandes filósofos, científicos y artistas tienen en común el desarrollo de la facultad de la imaginación en su faceta creativa, lo que nosotros llamamos fantasía. La diferencia consiste en que los dos primeros, filósofos y científicos, tienen que mantener necesariamente una conexión con la faceta receptiva de la imaginación. Mientras que el artista no, el artista lo dejamos libre, que desarrolle. Pero en el caso de la ciencia, lo que decimos, las buenas historias naturales, las buenas historias conjeturales, son aquellas que se sustentan en una amplia base empírica. Bueno, lo que quiero hacer ahora es ponerles el ejemplo de lo que me parece la gran historia conjetural que se ha dado en la historia, que para mí es la historia conjetural que abre el camino a las ciencias sociales. No sé si, Carlos, si nos puedes proyectar la lámina esta que te pusimos. Me refiero a la historia conjetural que nos presenta Adam Smith, que desarrolla Adam Smith. Les recuerdo que si bien se conoce a hoy Adam Smith básicamente por el libro La riqueza de las naciones, en realidad su proyecto abarca 3 libros. Él era profesor de filosofía moral, es decir, lo que nosotros conocemos como ciencias sociales, y abarcaban 3 ámbitos importantes. Uno era la economía, la política y la ética. Incluso le obligaban en la Universidad de Glasgow a dar una introducción teológica
que él trataba de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, en realidad, el proyecto de Adam Smith no se reduce a la riqueza de las naciones, sino que se encuentra en sus tres textos. El primero es la teoría de los sentimientos morales, el segundo es las lecciones sobre jurisprudencia. Desgraciadamente, Adam Smith no logró terminarlo esto y lo único que nos quedan son las lecciones de jurisprudencia. Y en tercer lugar son la riqueza de las naciones. Ya no veo el esquemita, no sé si... bueno, entonces aquí está el esquema, lo he hecho lo más simple posible. Y entonces en la primera línea tenemos lo que hace Adam Smith es establecer un contraste entre lo que él llama sociedades que viven en la etapa ruda y sociedades que viven en la etapa civilizada. ¿Qué es lo que diferencian a estos dos tipos de sociedades? Es lo que dice lo que notablemente, visiblemente distingue a una de otro tipo de sociedades, el gran incremento en la productividad. ¿No? Es que yo creo que es conocido, ¿no? Que hagan la comparación entre una agricultura temporalera con las grandes agroindustrias que se dan en el centro de Estados Unidos. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace posible la productividad del trabajo? Bueno, la productividad del trabajo es el resultado de la división del trabajo. O dicho de otra manera, la división del trabajo es la causa del incremento de la productividad. ¿Por qué? Por tres razones. Permite ahorrar tiempo, incrementa las habilidades, la especialización y por último, al analizar el proceso de trabajo, puedo sustituir al trabajador por la máquina. Pensemos en las actuales fábricas, ¿no? Ahora, el siguiente paso, la división del trabajo a su vez va a exigir que se desarrolle el mercado. En las sociedades tradicionales se produce para consumir, mientras que en las sociedades civilizadas se produce para intercambiar, ¿no? Entonces, para que la división del trabajo pueda desarrollarse, tiene que desarrollarse paralelamente el mercado. Esto es interesante porque aquí, aunque sea aquí, tendría que poner la flecha en dos sentidos. La división del trabajo fomenta el mercado, pero a su vez el mercado fomenta la división del trabajo. O sea, lo que tenemos aquí en estos dos elementos es un sistema. Bueno, el mercado, ya lo sabemos ustedes, lo que va a decir Adam Smith, va a ser funcional al desarrollo de... Sí, gracias, gracias, Carlos. El mercado va a permitir el desarrollo, va a ser funcional al desarrollo de la sociedad, etcétera, pero va, va a llamar la atención, y esto creo que es algo que se olvida, Adam Smith va a decir, cuidado, si el bien es cierto que el mercado puede ser funcional al desarrollo económico de la sociedad, el mercado tiene también graves inconvenientes. El mercado, como ven ustedes, lo que hace es disolver las viejas relaciones tradicionales y fomenta además la violencia entre los seres humanos. En el mercado lo que encontramos es un antagonismo entre aquellos que quieren vender lo más caro posible y otros que quieren comprar lo más barato posible. Entonces, de hecho, lo que si ustedes ven las sociedades tradicionales siempre van a tenerle miedo al mercado. Toda la sociedad feudal, el sistema de gremios es justamente para evitar la aparición del mercado porque el mercado conlleva riesgos. Si ustedes quieren ver lo terrible que puede ser el desarrollo del mercado, pues hagan una historia de lo que es el mercado mundial, o sea, colonialismo, imperialismo, guerras mundiales. El mercado sin el control de un orden institucional puede ser terrible. Incluso, y aquí habría que darle la razón a Marx, el mercado sin el control de un orden institucional genera nuevas formas de dominación que pueden incluso ser más opresivas que las tradicionales. De hecho, Adam Smith dice hay que tener cuidado porque si ustedes introducen el mercado en sociedades tradicionales, pues va a ser la barbarie. Es el estado de naturaleza del que nos habla Hobbes. Entonces, para que el mercado sea funcional al desarrollo de la sociedad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que haber un Estado de Derecho. Tiene que haber un límite al mercado. Se tiene que regular la competencia mercantil. Y esto le llamo la atención porque justamente la estupidez del neoliberalismo
es pensar que el libre mercado es mercado desregulado, y eso es una tontería. Adam Smith se pelea con Hobbes no porque se trate de quitar la regulación, lo que él está en contra es que la regulación emane del Estado. Lo que él va a retomar es el principio republicano de que las leyes justas tienen que ser producto de todos los participantes. Es decir, el mercado tiene que ser regulado, pero ¿por quién? Por los que participan en el mercado. De hecho, él dice, se opone a las leyes inglesas porque las leyes inglesas permitían la asociación de patronos, pero prohibían los sindicatos de trabajadores. Entonces, es decir, ahí se genera un desequilibrio. Si queremos un mercado equilibrado, tenemos que garantizar también que los trabajadores tengan sus propias organizaciones. Pero, pero un mercado libre es un mercado regulado, ¿no? No olviden lo que nos dijo el Locke. No hay libertad donde no hay ley, o solo hay libertad donde hay ley. Un mercado libre es un mercado regulado. Tenemos incluso, les pongo otro ejemplo, en la crisis del 98. ¿Qué pasó cuando se desreguló el mercado financiero? Pues los grandes varones de la industria terminaron haciendo esquemas Fonzi, ¿no? Es que se pusieron a hacer fraudes como los peores delincuentes de Iztapalapa. Entonces, está claro, lo que se requiere es, para que el Estado sea funcional a la sociedad, implica un Estado de Derecho, que esto es importantísimo porque yo creo que la izquierda, especialmente la izquierda latinoamericana, ha olvidado esta idea, ¿no? Tienden a demonizar el mercado, ¿no? Tomando de Marx y no se dan cuenta de lo que se plantea originalmente con el ideal del libre mercado. Entonces se requiere lo que los ingleses llamaban the rule of law, ¿ok? La idea de que los individuos dentro del mercado deben someterse a las leyes que ellos mismos han creado. Claro, cuál es el problema que tiene Adam Smith? Para que haya un Estado de Derecho, a su vez, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una moral común. Tiene sobre todo que haber principios de justicia comunes. Y entonces, el primero que va a ser una genealogía de la moral va a ser Adam Smith, tratando de explicar cuál es el origen histórico de la moral. Y eso lo vamos a encontrar no en la riqueza de las naciones ni en las lecciones de jurisprudencia, sino en la teoría de los sentimientos morales, que el propio Adam Smith consideraba como su libro más importante. Ya, Carlos, si quieres, lo podemos quitar no sé, bueno, sirvió un poco para explicar eso, ¿no? Bueno, entonces, en la teoría de los sentimientos morales, lo que hace Adam Smith es una genealogía de la moral. Una genealogía de la moral que conduce, lo que trata de hacernos es conducirnos desde la perspectiva propia de la autoridad de la primera persona a la autoridad de la tercera persona, que sería el nacimiento propio, ¿no? De la moral. ¿Qué es eso de la autoridad de la primera persona? Aquella es donde el individuo juzga los hechos, y especialmente las acciones de los otros, según sus criterios subjetivos. Va a llamar bueno a lo que le gusta y malo a lo que le resulta desagradable. A partir de ello, como ven ustedes, no es posible extraer leyes generales. Cada quien está juzgando de acuerdo a sus gustos y preferencias. Pero esto, obviamente, este relativismo moral tiene un problema muy grave. ¿Por qué? Porque si mantenemos en ello, no nos explicamos la sociedad. Recordemos un poco cómo define Adam Smith la sociedad. Dice, la sociedad es una pluralidad de seres humanos que reducen sus actividades a la unidad mediante el intercambio. La sociedad funciona mientras los individuos puedan intercambiar tanto mensajes como mercancías, como bienes. Y ese proceso de intercambio requiere de una regulación común. No nos podemos quedar con el nivel de la autoridad de la primera persona. Y entonces dice, ¿cómo surge el gran problema que tiene Adam Smith? ¿Cómo surge la autoridad de la segunda persona? Dice, el paso a este nivel se da cuando el individuo se percata de que así como juzga a los otros a su vez lo juzgan a ellos, ¿no? Adam Smith plantea la sociedad como un sistema de espejos. Nos vemos a nosotros mismos a través de los otros. Nos estamos juzgando unos a otros, ¿no? Smith no niega
y esto es importantísimo, no está negando el pesimismo antropológico de Hobbes. Y esto lo digo porque, por ejemplo, Carl Schmitt dice, el liberalismo nace de negar de la confianza en la naturaleza humana. Por el contrario, los liberales tienen muy poca confianza en la bondad de la naturaleza humana. Smith diría, sí, la descripción que me da Hobbes de la naturaleza humana es muy acertada, pero es insuficiente. Es decir, por una parte, el hombre es un egoísta racional, busca calcular según sus propios intereses, pero lo que dice Adam Smith, pero afirma que el ser humano, como animal gregario, me requiere de la cooperación de los otros para sus propios fines. Dice, no es que, y esto es interesante, la moral no surge del altruismo, la moral surge de un egoísmo ilustrado, es darme cuenta de que tengo que tomar en consideración a los otros para realizar mis propios fines. Aquí entra en escena la famosa figura de la simpatía, ¿no? Aquel sentimiento que es peculiar, que dice que en realidad no es un sentimiento especial, sino es el efecto que produce la coincidencia de sentimientos entre un grupo de individuos, ¿no? Y dice Adam Smith, la simpatía lo que genera es una sensación de placer. Encontrarte con alguien que comparte tus sentimientos da placer. Creo que de esto tenemos miles de ejemplos, ¿no? Los fanáticos de fútbol que le van a una selección o a un equipo de fútbol y sentir de que todos están hinchando por el mismo grupo, ¿no? Y que se reúnen a gritar por lo mismo, no da una enorme sensación de placer. O sea, Adam Smith está diciendo, sí, la felicidad tiene que ver con realizar tus fines, pero parte de esa, o es importantísimo para la felicidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar simpatía y tener la posibilidad de coordinarme con los otros. Claro, aquí hay un problema que plantea Adam Smith. El problema es que vivimos, diría Adam Smith, encerrados en un solipsismo radical. Aunque mi imaginación me quiera poner en el lugar de los otros, no lo puedo hacer. En realidad, lo único que puedo hacer es imaginarme cómo piensan los otros, pero nunca voy a tener certeza de cómo piensan los otros. La imaginación lo único que puede hacer es atenuar el solipsismo, pero nunca se va a poder lograr. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Cómo logro? ¿Cómo se logra atenuar esa distancia entre los seres humanos? Bueno, lo que tengo que hacer es atenuar mis propios sentimientos. De nuevo, no vuelvo a la perspectiva de la primera persona. Yo sé que los sentimientos que yo tengo no los siente el otro. Entonces, si quiero coincidir con los otros, pues tengo que atenuar mis propios sentimientos. Déjenme ponerles un ejemplo, creo, de la vida cotidiana. Creo que todos nosotros hemos vivido una situación así, ¿no? Eh, Alguna decepción amorosa de un amigo y nos vamos con él a la cantina, ¿no? Y nos empieza a narrar su historia y de cómo sufre y cómo fue la ruptura y nos lo cuenta una vez y lo aceptamos con gusto, pero nos lo vuelve a contar y bueno, tenemos todavía una panza, pero cuando ya nos lleva la 10ª vez que nos cuenta las cosas, decimos, o sea, párale, o sea, no, ¿por qué? Porque no estamos sintiendo el dolor que él siente, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda tener la simpatía de los otros, tengo que expresar mis sentimientos, pero al mismo tiempo tengo que atenuarlos para poder lograr la simpatía con ellos. Me parece muy interesante, ¿no? Sería como la moral victoriana, ¿no? ¿Se acuerdan las novelas de las hermanas Austen o de Cumbres Borrascosas? Se puede manifestar las máximas pasiones, pero sabiéndolas controlar, ¿no? O en la guerra, ¿no? El soldado puede decir, tengo miedo, pero no debo entrar en pánico, ¿no? Siempre es la idea fundamental. Logro conectarme con los otros en la medida en que adquiero la capacidad de atenuar mis sentimientos y darles un filtro racional. A mí tengo que decir que aquí me pasó, haciendo caso a Schmidt, tuve una experiencia terrible porque tuve una hernia en la espalda y llegué al hospital y dije, no hay que gritar ni decir, yo trataba de mantenerme la seriedad y decir, me duele mucho la espalda. Entonces, como que la gente no me tomó demasiado en serio. El doctor me dijo, bueno, te opero el jueves. Y yo en la noche estaba en un grito de dolor espantoso. Cuando me metieron a la resonancia magnética, me dijeron, no, es un caso de emergencia, esa misma noche me operó.
Y el médico me preguntó, ¿y por qué no gritabas? Bueno, porque trataba de comunicarme racionalmente con ustedes, o sea que también esto habría que cuestionarlo, ¿no? Bueno, entonces, ahí lo que hemos logrado sería, digamos, ya no juzgo mis acciones solamente por mis preferencias, sino que al mismo tiempo juzgo por los que me son prójimos, los próximos, mis familiares, mis amigos, etcétera, ¿no? Estoy tomándolos en consideración para juzgar las acciones. Sin embargo, la moral en sentido estricto todavía no aparece. Para pasar a la moral, lo que tenemos que pasar es a la autoridad de la tercera persona. Eso es estrictamente la moral. Este paso representa el surgimiento en sentido estricto de la moral. Este es el paso más difícil que se pueda dar, pues implica que el individuo juzgará no solo por sus criterios subjetivos y por los que comparte con sus amigos o sus cercanos, sino por criterios comunes a todo sujeto racional. ¿Sí? Esto es lo que Adam Smith llama la aparición del espectador imparcial. El surgimiento de la conciencia moral es la aparición del espectador imparcial. ¿No? Voy a juzgarme como me juzgaría cualquier individuo racional. ¿No? Y esto, dice Adam Smith, es extremadamente complicado. Él incluso le va a dar la razón a Hobbes. ¿Se acuerdan que Hobbes, lo que nos lleva desde el estado de naturaleza al contrato social, es una historia, larga historia de luchas sociales, de confrontaciones, y él va a decir lo mismo, ¿no? La aparición de este espectador imparcial, pues está ligado a una historia de conflictos de todo tipo que nos permiten ir ampliando nuestra perspectiva, ¿no? La aparición de esta, ¿no? De esta perspectiva de la imparcialidad, lo que Rawls llamaría el velo de la ignorancia, donde soy capaz de poner entre paréntesis mi situación particular para dar cabida a esa perspectiva racional. Ahí es donde entra, por ejemplo, la gran alabanza que va a dar Adam Smith al mercado, porque lo que él va a decir es, el mercado va a ayudar al desarrollo de esta actividad, de la aparición de la autoridad de la tercera persona. De nuevo, no por altruismo, sino por un egoísmo ilustrado. Él pone el ejemplo, me parece maravilloso, de Marco Polo. Si Marco Polo le quiere vender a los chinos, pues ¿qué tiene que hacer Marco Polo? ¿Cuál será la exigencia para que Marco Polo pueda hacer negocio con ellos? Pues tiene que ir con ellos, aprender su idioma, buscar su cultura, etcétera, etcétera. Si mi carnicero quiere vender no solamente a sus amigos, sino hacer un buen negocio de la carne, tiene que venderles a todos, sin importarles. Bueno, entonces no me importa la religión de mi carnicero ni sus creencias, lo que me importa es que venda, ¿no? Entonces el mercado va a exigir trascender las perspectivas localistas para adquirir una perspectiva universal. No sé si lo ven, y esto me parece importante, ¿no? Adam Smith, si bien alaba la sociedad de mercado y va a ser una gran alabanza a la sociedad del mercado, siempre al momento de juzgar el mercado ve los dos aspectos. Tiene aspectos negativos, pero también tiene que haber aspectos positivos. ¿De qué va a depender que predomine uno u otro? De nuestra capacidad de procesar conflictos. Esto es el elemento fundamental. Bueno, entonces él, incluso déjenme señalar una cosa muy interesante. Los psicólogos empiristas como Colbert, que se dedican un poco ¿no? al análisis empírico del desarrollo de la moral en el niño, han hecho experimentos muy interesantes de cómo se dan en las sociedades la aparición de la conciencia moral. Y nos hemos llevado chascos muy fuertes en sociedades como Alemania. Nos hemos dado cuenta de que más allá del 60% de las gentes no llegan a la autoridad de la tercera persona. Me encantaría hacer un estudio de esos en México. ¿De dónde se podría, quién habrá llegado a esa perspectiva? No lo sé, ¿no? Esto digo, no quiero meterme mucho, pero esto es un trabajo empírico fundamental. Bueno, eh, como buena historia conjetural, este desarrollo que nos describe Adam Smith no es necesario. Él dice, ojo, esta evolución de la moral no implica ninguna necesidad. Esto va a ser la gran diferencia con las filosofías de la historia de Hegel y de Marx, que ellos hablan de necesidad. La lucha de clases conduce necesariamente. Es decir, no, no. Al mismo tiempo hay muchos factores que evitan la evolución moral.
Dice Adam Smith subraya que estos procesos de evolución moral no es un proceso necesario. Existen muchos sentimientos que se oponen a él. Por ejemplo, el sentimiento de inseguridad, cuando la gente no tiene certeza de su identidad. O sobre todo él va a poner énfasis en la envidia, ¿no? Como la envidia como el gran elemento que impide la aparición de la conciencia moral. Dice, además, este proceso de evolución de la conciencia moral depende en gran medida de las condiciones sociales imperantes en la sociedad. Schmidt pone el ejemplo de las sociedades cortesanas. Dice, ahí no puede desarrollarse una conciencia moral. ¿Por qué? Porque todos están pendientes del juicio favorable del rey. A ellos no les interesa el juicio de todos en conjunto, sino ellos favorecen a una sola persona y buscan a eso. No sé, les recomiendo, hay una película por ahí francesa hermosísima que se llama El Ridículo, que es un ingeniero de la provincia francesa que llega a Versalles y él empieza a describir lo que es la vida en Versalles, donde todos los cortesanos están luchando unos contra otros para ver quién queda mejor con el rey y nunca son capaces de actuar cooperativamente entre ellos. Entonces, en una sociedad cortesana eso no puede suceder así, ¿no? En una sociedad donde impera el privilegio y por lo tanto la injusticia, resulta casi imposible acceder a la etapa culminante de este proceso. Yo creo que esto es interesante porque cuando hablamos de sociedades cortesanas donde imperan los privilegios, no sé si recuerdan algo, una sociedad muy cercana a nosotros. Incluso la historia que estábamos viendo del desarrollo económico de la sociedad, acuérdense, cuando Adam Smith habla de sociedades que viven en la etapa ruda, en la etapa civilizada, eso no es la historia de Inglaterra o de alguna nación, es simplemente un esquema. Acuérdense, las historias naturales no pretenden adecuarse, son simplemente modelos, como lo que más tarde llamará Max Weber, tipos ideales. Yo creo un tipo ideal no porque es verdadero, sino que cuando lo contrasto con la experiencia, ¿qué me voy a encontrar? Ningún tipo ideal corresponde con los hechos. En el trabajo empírico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estarlo modificando. Si tomo el modelo de Adam Smith, ¿no? Del desarrollo económico de las sociedades, ¿qué me voy a encontrar, por ejemplo? Sí, que en México y en general en Latinoamérica se introdujo el mercado, pero no se introdujo el orden institucional necesario para controlar el mercado. Y entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Mercados que no son equilibrados, mercados que propician el desarrollo de monopolios, de vínculos particularistas, etcétera, etcétera. Todo esto que se llama capitalismo de cuates. Que lejos de propiciar el desarrollo, rompe con los equilibrios de eso, ¿no? Lo mismo con, ¿no? Con la moral. Para que se pueda desarrollar esa conciencia moral, se requiere romper con los prejuicios tradicionales, luchar contra los privilegios tradicionales y de esta manera, porque obviamente siempre en toda sociedad puede haber héroes morales que alcancen esa conciencia moral y que sean un ejemplo de todos, pero la coordinación de la dinámica social no puede depender de héroes, ¿no? Depende que la estructura social favorezca el desarrollo de la moral. ¿No? Un poco con nuestra sociedad, incluso aquel individuo que desarrolla una conciencia moral, me parece incluso que se va a ver en desventaja respecto a los gandallas que predominan, ¿no? Bueno, entonces, quería, sí, termino aquí, no he entrado al Nietzsche, pero que no sé si lo ven, creo que ya les estoy diciendo por dónde van las cosas. Lo que va a hacer Nietzsche no es ir, cuando habla de la genealogía de la moral, no nos va a presentar una crónica de cómo se dio históricamente. Lo que nos va a presentar es un modelo al estilo de Adam Smith que después tenemos que tomar y trabajar. Y además me parece muy interesante porque la genealogía de la moral, a diferencia de Adam Smith, va a tomar como eje el lenguaje. Saben ustedes, la formación de Nietzsche viene de términos filológicos. Y entonces el análisis etimológico de las palabras es lo que le va a dar base empírica a su narrativa histórica. ¿Sí? Bueno, entonces creo que ya se terminó el tiempo, pero si ustedes no tienen inconveniente y alguien quiere preguntar algo, yo no tengo ningún... Hablé demasiado. Fui un poco rápido porque estaba agobiado en el sentido de que era mucho para explicar. Y entonces, Carlos, no sé cómo lo ves.
No, creo que es creo que es como un preludio, ¿no? Sí, A lo que exacto. va a ser el tema de Nietzsche, la genealogía de la moral. Sí Sí, sería bueno como, bueno, tomar en cuenta hoy, el video va a quedar ahí grabado en el grupo de Facebook para que lo puedan volver a ver y mañana quizás tengan alguna cuestión también que comentar. claro, claro. Pero interesante, ¿no? Creo que nada más antes de escucharlos a los demás, te quería comentar y para Sí, todos claro. también, eh, hacer historia en el sentido griego antiguo tenía una connotación diferente. Eso que tú llamas historia natural o historia conjetural, Exacto. pues no es la historia moderna, ¿no? Causalística, Ah, teleológica, no, sino que es más bien, como tú llamas, la historia natural es como una descripción con de una narrativa. cierta base, una narrativa con una base empírica, con cierta base empírica, pero que no implica una causalidad ni una necesidad en los procesos de esa misma historia, ¿no? Exacto. Em, Me parece sumamente interesante lo que relacionas con Nietzsche, ¿no? Porque la genealogía, en buena medida, no sé si estoy en lo correcto, nos podrás comentar, Sí, sí, hacer genealogía es una manera de hacer historia también, sí, ¿no? Es exacto. una manera de hacer historia que no hay que tomarlo, como dices, como una cuestión como causalidad necesaria, sino Exacto. como un modelo interpretativo, ¿no? En buena medida, la genealogía de la moral es una técnica interpretativa Narrativa. narrativa sobre el origen Ujú. de la moral occidental, que Sí, claramente, como tú has dicho al principio, Nietzsche tiene una concepción como negativa, ¿no? La moral en Occidente ha implicado una decadencia desde los comienzos y estamos viviendo esa decadencia en Occidente con esas valoraciones morales que se originaron en un modelo teórico que pues no es, digamos, azaroso, tampoco es, digamos, que se lo ujú. haya sacado de la nada, tiene bases, digamos, Empíricas. empíricas. Sí, Hay una base también hegeliana, quizás en ese asunto del señor del esclavo, ¿no? También. Pero esto me interesó bastante, ¿no? Tiene una base empírica. Nietzsche totalmente. comienza su primer tratado diciendo los Sí, sí, términos sí, sí, bueno y malo, ¿no? ¿Qué exactamente. significaban, no? No sé si Él quieres comentar algo de esto. como filólogo se basa en el lenguaje. Ujú. Nada más quisiera, yo estoy de acuerdo contigo, nada más agregaría, no, lo que describe Nietzsche en la genealogía no es un proceso de decadencia, es al mismo tiempo un proceso de transformación que abre la posibilidad al desarrollo. Es decir, esa supuesta decadencia es lo que hace posible el superhombre. Nietzsche no quiere volver a los griegos, a Homero, no quiere volver a la moral homérica, sería absurdo. Lo que él quiere es la idea del superhombre. Y es lo que dice, este proceso de decadencia, en cierta manera, abre las posibilidades. O sea, él mismo dice, se burla de los sacerdotes, pero dice, yo soy un sacerdote, es hermoso la ironía, ¿no? Y entonces él se da cuenta de que esta historia de Occidente, si bien tiene una dimensión de decadencia moral, por otra parte es lo que crea las condiciones para el desarrollo del superhombre. Y ahí es donde viene la polémica. Pero ojo, No, lo que te quiero decir, yo creo que no es solamente la historia moderna, reconoce las historias naturales. Esto es la base de la ciencia histórica. Ahí remito a un libro muy hermoso de Alan White, donde se llama un texto que publicó el Fondo de Cultura que se llama Metahistoria. Y es cómo los historiadores también utilizan las estructuras literarias para desarrollar la historia. O sea, historiadores y novelistas comparten las estructuras narrativas. ¿Cuál es la diferencia? Que el historiador tiene el compromiso de mantenerse en lo que decía, ¿no? En la faceta empírica. Pero la creación de elementos narrativos es propio. ¿A qué se va a oponer Nietzsche? A la idea del siglo XIX que no reconoce la contingencia de la historia. Es decir, a lo que se va a oponer Nietzsche es a Hegel y a Marx. Decir que en las leyes, que en la historia hay leyes. ¿No? ¿Me entiendes? Que no son conjeturas, que son realidades. ¿No? Que la sociedad, no, que la historia nos lleva a alguna parte. Va a decir, no. En el momento que alguien nos dice que la historia nos lleva a alguna parte, ya dejó de ser científico. ¿Sí? Dejó de ser racional. Alfonso, Alfonso, levantando. adelante. Y alguien más, incluso para que quieran comentar o Sí, lo preguntar que de lo que ha dicho el doctor ahora, de verdad los invito a que levanten la mano y también vayan preparando su comentario. Y bueno, vamos a dar unos 10 minutos más para que podamos sí. charlar con nosotros. O Y si quieren, adelante. mañana trato de abreviar y después Ujú. abrimos la polémica. Pero bueno, vamos a dar ahora Alfonso.
Ojo, Alfonso. porque yo tengo dos comentarios. Sí, Uno es que respecto a esto que va Nietzsche en contra de Marx, yo pondría un poco en duda de que en realidad fuera él en contra de Marx, porque me parece que Nietzsche leyó los tres tomos del Capital y hay que poner en contexto que el segundo y el tercer tomo del Capital no los escribió Marx, los escribió Engels, que también escribió El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que obviamente toma nociones de Morgan y de Malinowski hablando de cuestiones de evolución darwiniana para eh, poner en contexto la familia. Pero más allá de eso, mi pregunta iba más allá de todo eso, ¿no? ¿Qué tanto podemos considerar que este libro sea completamente de Nietzsche? Es decir, hay una, o se conoce una edición crítica de Nietzsche que realmente haya acudido a los escritos de Nietzsche para dejar de escuchar nosotros como lectores, porque cuando menos a mí me pasa, dejar de escuchar a Elizabeth von Nietzsche y realmente escuchar a Friedrich Nietzsche y lo que planteaba, porque obvio la genealogía de la moral, el anticristo, etcétera, 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 se sabe que fueron mutilados, etcétera, por la hermana para hacerlos incluso hasta propaganda de los nazis, más, ¿no? sí, sí, sí. Eso a mí me llama la atención porque, pues sí, Nietzsche puede sonar muy, pero ¿qué tanto es Nietzsche o qué tanto podemos llegar realmente a lo que dijo Nietzsche y no a lo que está diciendo la hermana, ¿no? A ver, Entonces, Alfonso, lo que creo, esto que tú dices, tienes razón en lo que se refiere a los fragmentos que conocemos como voluntad de poder. Y eso sabemos con toda certeza que no es nietzscheano. De hecho, las ediciones críticas de los fragmentos tratan de romper con esa intervención de la hermana, que la hermana era cercana al partido del nacionalsocialismo, y efectivamente. Pero la genealogía de la moral, hasta donde yo conozco, que yo no soy un erudito de Nietzsche, pero hasta donde yo conozco, los grandes conocedores de Nietzsche lo asumen como su obra. Eso sí, de hecho me parece la obra más sistemática e interesante de Nietzsche. Y todos, digamos, los conocedores que yo conozco, que tengo, de los que tengo información, aceptan la autoría de este texto en particular. Donde está la gran polémica tiene que ver con esto que se llamó el libro ese que se llama La voluntad de poder. De hecho, hoy nadie toma en serio el texto de La voluntad de poder. El otro texto de Nietzsche que está en duda su autenticidad es uno que se llama La hermana, mi hermana y yo, ¿no? Los grandes analistas de Nietzsche dicen que ese libro sí es apócrifo. A mí me parece muy interesante porque en ese libro dice, ¿te acuerdas? Nietzsche dice, en un momento dado dice, Zaratustra apesta a Jesucristo. Y hay cosas muy interesantes. Pero yo me atengo a lo que dicen los conocedores de la obra de Nietzsche, a sus traductores, y ellos dicen que es muy probable que sea una obra apócrifa, pero nunca he visto objeciones que tengan que ver con la genealogía de la moral. Ahora, respecto a la primera parte de tu intervención, te tengo que confesar, no sé si Nietzsche leyó a Marx los tres tomos, de eso no tengo noticia. Lo que estoy diciendo es, quizá Nietzsche y Marx podrían coincidir en muchas cosas, en el sistema de dominación, en las sociedades de mercado. Creo que hay la idea que toma Lefebvre, ¿te acuerdas? Como filósofos de la sospecha. Yo creo que podría haber muchas coincidencias, pero en donde ninguna manera hay coincidencia es la manera en que ven la historia. Marx, muy hegelianamente, trata de romper la contingencia histórica, lanzarse al devenir y pensar eso, ¿no? Pensar el desarrollo histórico como un proceso necesario. Él, ¿te acuerdas que dice Marx? Yo no descubrí la lucha de clases. Yo lo que descubrí es que la lucha de clases conduce necesariamente a una sociedad comunista. Ahí es donde Nietzsche saltaría y diría, no, no, eso de ninguna manera, eso no se puede hacer. La historia es el ámbito de la contingencia. Y sobre esto, justamente un autor que conocía mucho a Nietzsche, que fue un autor que utilizó a Nietzsche para romper con una crisis nerviosa muy fuerte, ¿te acuerdas? Max Weber, y que conoció la idea de historias conjeturales. Él justamente toma esta idea para criticar a Marx y dice,
Lo que dice Max Weber como crítica a Marx es, oye, los modelos de explicación marxistas son muy buenos. Pensar que la economía es un factor dinámico de la historia y que podemos conocer las sociedades a través del desarrollo económico me parece una buena historia conjetural. Cuando Marx hace eso, es científico. Pero en el momento en que Marx dice, este modelo es la ley de la historia, en ese momento Marx deja de ser científico para convertirse en un ideólogo de quinta. ¿Por qué? Porque la historia es mucho más compleja. Justamente lo que él hace cuando habla de la religión es darnos cuenta de que en los acontecimientos históricos, si bien es cierto que la economía juega un papel, una causa muy importante, hay muchos otros factores como la religión, etcétera, etcétera, que intervienen en el desarrollo económico y cultural de la sociedad. Incluso la idea de una sociedad centrada en lo económico es un producto histórico. Eso es lo que quiere demostrar. Dice, ¿te acuerdas? Weber dice, yo no quiero sustituir una causalidad materialista por una causalidad espiritualista. Yo lo que quiero hacer ver es que la causalidad en la historia es muy compleja. La historia está abierta a la contingencia. Y me parece que como heredero de Hegel, ese es el gran problema. Si bien Hegel también nos presenta modelos muy sugerentes para pensar la historia, Hegel, como heredero de Leibniz, busca romper la contingencia de la historia. El propio Hegel lo dice. ¿Se acuerdan? Mi filosofía es una teodicea. Justificar que detrás de las apariencias caóticas de la historia se está dando el cumplimiento de la divinidad. Es a eso, en este punto donde Marx y Nietzsche no pueden coincidir, aunque pueden llegar a coincidir en otros puntos, en eso estaría de acuerdo. Gracias, doctor Enrique Alfonso, gracias por comentar. Sí, No Alfonso, sé gracias. si alguno de ustedes tuviera por ahí alguna otra cuestión interesante, pues si no, yo quisiera comentarte, Enrique, ya que tú comentaste el texto sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida de Nietzsche, que está el texto, ese es de la historia. Hay una frase, y quizá con esto podríamos cerrar, que me gustaría lanzarte este texto que me parece sumamente quizás cruel, que refleja un poco también algunas cosas de Nietzsche, ¿no? Dice Nietzsche en este texto, yo la tengo aquí la cita, se necesita mucha fuerza, dice, para poder vivir y poder olvidar en qué medida la vida y el hecho de la injusticia son una misma cosa, ¿no? Es una frase del texto de Nietzsche Sí, sí, sí. que la vida y la Muy injusticia, Schopenhauer, ¿no? bueno, también Ahí se nota. Schopenhaueriano. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 esto es maravilloso. Ay, me encanta esa segunda interperspectiva porque él incluso habla, ¿te acuerdas de la enfermedad de la historia? El siglo XIX es una enfermedad, el siglo XIX es el siglo de la enfermedad histórica, del optimismo. De hecho, Schopenhauer y Nietzsche son como bichos extraños en el siglo XIX, ¿no? El espíritu del siglo XIX es Hegel, el espíritu del siglo XIX es Marx, es Comte. Y él, justamente Nietzsche, como que se adelanta al siglo XX, me parece que incluso una de las nostalgias que yo tengo, como lo que me pasa actualmente, es que cuando leo a Hegel o a Marx en la actualidad, me da una enorme nostalgia. Digo, aquellos tiempos donde el futuro era mejor que ahora. En cambio, nosotros, cuando pensamos en el futuro, yo no creo que podamos tener el mismo optimismo que ese siglo XIX. De hecho, piensen ustedes con esto del cambio climático, ya los científicos están hablando de si es reversible o no, o si cuánto va a durar la humanidad. Hablan de 50 años, otros de 100. Aquí hay una enorme discusión, o sea, pero esa perspectiva amplia, etcétera, del siglo XIX se ha perdido, ¿no? Cuando hablo con mis estudiantes actuales del futuro, pues ellos no lo ven como un camino hacia lo mejor, sino la gran distancia que hay entre nosotros y el siglo XIX es el siglo XX, que no fue terrible en muchos sentidos. Oye, hay una obra por ahí post siglo XIX que es de Oswald Spengler, ¿no? Que es la decadencia de Occidente, justamente, Exacto, ¿no? Que es una exacto, contrarrestar, ¿no? Esta visión exacto. optimista. Spengler es justamente, por eso tuvo tanto éxito Spengler, ¿no? Porque ya es reflejar el espíritu del siglo XX frente al siglo XIX, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos discutir. Justamente mañana quiero empezar con el texto de las consideraciones interpestivas, ¿no? Sobre la utilidad de Perfecto. las. Y entonces voy a Pues tratar de serme, porque hoy me dio pena con ustedes, pido disculpas, porque cometí el error de estar una hora hablando
no dejar, y yo creo que lo más interesante fue establecer ese diálogo que tenemos. Entonces voy a tratar de condensarlo más para poder abrir, porque creo que podemos, lo interesante de la genealogía de Nietzsche es que es un texto muy polémico.